Hoy en el recuento, varias personas ya están burlando el reconocimiento facial de los Galaxy S10. Además, Donald Trump explica por qué le dijo Team Apple a Tim Cook. También hablamos del próximo evento de Apple, te contaré su fecha. Además, Huawei ya tiene listo su sistema operativo en caso de que deje de usar Android. Y para terminar, YouTube Stories ya tiene efectos de realidad aumentada. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos por aquí para seguirte trayendo todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Vayamos antes que nada a revisar los resultados de la encuesta del video pasado, porque te pregunté ¿qué crees tú que hubiera pasado con Huawei si Motorola hubiera logrado adquirirla? Recordemos que quien canceló la compra fue de Motorola. No es que Huawei de repente haya dicho no, ya no quiero que me compres. Todo lo contrario, Motorola se arrepintió de comprarla y la gran mayoría de personas dice que Huawei hubiera desaparecido. Otro buen porcentaje dice que hubiera sido simplemente una marca más, una marca pequeña, y un poco porcentaje dicen que Huawei sí hubiera llegado a tener el éxito que tiene actualmente. No sabemos qué hubiera pasado con certeza. Lo que sí sabemos es lo que se está demostrando a través de varios videos de YouTube. Para empezar, recordemos el reconocimiento facial que ha implementado Samsung en estos Galaxy S10, porque no es un reconocimiento facial avanzado. Ya sabíamos que sí podía ser burlado y vulnerado con una fotografía, pero no nos esperábamos que fuera tan fácil, al menos en el primer video que se empezó a hacer como tan viral, que ya sabes que es del canal Unbox Therapy. Es un canal bastante popular, que en este caso demuestra cómo su dispositivo se desbloquea demasiado fácil. Incluso el celular en el que está mostrando la fotografía está con la pantalla manchada. Y bueno, es un video, de hecho no es una foto lo que le está mostrando al celular, pero él menciona cómo ni siquiera tiene las mejores condiciones de luz, tiene una gorra, le genera sombras y aún así se desbloqueó muy rápido. No logré apreciar si tenía activado el desbloqueo rápido o no, pero lo cierto del caso es que fue muy sencillo. Después también Marciano Burlabloqueos Tech realizó también su propio video, donde él también ya tiene bastante experiencia burlando este tipo de sensores. Lo logró por supuesto con el Galaxy S8 en el día de su presentación, eso todos lo recordaremos. Y en este caso, en su video, él demuestra cómo a través del desbloqueo rápido sí es relativamente fácil desbloquearlo. Después le deshabilitó el desbloqueo rápido, que Samsung misma explica que el desbloqueo rápido es menos seguro, y cuando deshabilita el desbloqueo rápido no pudo burlarlo con facilidad. Sí lo pudo burlar en algún momento, pero no tan fácil, y es por eso que llama tanto la atención que en el video de Unbox Therapy sí se haya desbloqueado tan fácil y sencillo. Yo lo intenté, ya sabes que soy muy malo burlando sensores, así que solamente lo logré una vez, pero sí lo logré, y para que sea desbloqueado por mí, creo que sí está bastante vulnerable. De cualquier forma, ya se sabía que no es un reconocimiento facial en 3D, entonces no creo que sea una noticia tan llamativa o que nadie se esperaba. Pero lo que nadie se esperaba es que fuera tan fácil, al menos como el video de Unbox Therapy lo muestra. Pero bueno, ya otros canales están haciendo sus propias pruebas. Algunos pueden más fácil, otros menos, y otros están como yo, que prácticamente nunca lo pueden desbloquear. No sé por qué. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia. Hace algunos días te conté que Donald Trump le había cambiado el nombre a Tim Cook, CEO de Apple, diciéndole Team Apple. Y bueno, Tim Cook lo tomó con humor, se cambió el nombre en Twitter, puso Tim y la manzanita de Apple, y ahora Donald Trump ya dio alguna pequeña declaración también a través de su cuenta de Twitter, acusando a todos de difundir noticias falsas al más puro estilo de él mismo. Citando su tweet, obviamente traducido al español, dice: en una reciente mesa redonda de ejecutivos de negocios y mucho después de presentar formalmente a Tim Cook de Apple, rápidamente me referí a Tim más Apple como Tim diagonal Apple como una manera fácil de ahorrar tiempo y palabras. Las fake news trataron despectivamente todo esto y nuevamente se convirtió en otra mala historia de Trump. Y bueno, sí, seguramente algunos exageraron la noticia. En este caso, Donald Trump como que quiso, siento yo, aclarar
que ya al inicio de la conferencia lo había presentado con su nombre real, Tim Cook de Apple y todo lo demás, y ya en ese momento fue un instante en el que él dijo Team Apple. Ahorita dice que lo dijo como para ahorrar tiempo, no sé qué tanto tiempo se pudo haber ahorrado de decir Tim Cook de Apple o decir Tim Cook nada más, o tal vez simplemente fue un error, pero él está queriendo justificar, no sé. Tú participa en la encuesta y dime por qué crees que Donald Trump llamó a Tim Cook Team Apple, si por error, para ahorrar tiempo como dice él, o simplemente porque quería burlarse de él. Esa es la que menos creo probable, pero bueno, ustedes pueden votar lo que ustedes quieran. Por lo pronto vámonos a la siguiente noticia, ya que estamos hablando de Apple. Ha lanzado ya su invitación para el evento que se realizará el 25 de marzo, un día antes de la presentación de Huawei. Entonces esto va a estar interesante en cuanto a la cantidad de cosas que serán presentadas en este mes. Y lo que más se destaca en la invitación es que utiliza mucho la palabra show, lo cual por supuesto estaría prácticamente confirmando que Apple va a presentar algo relacionado con los servicios de streaming. Ya se ha manejado mucho esta versión de que Apple ya no está vendiendo tantos iPhones y que por eso estaba trabajando en darte nuevos servicios ahora, como Apple Music, que es de suscripción, para tener más fuentes de ingresos. Así que se habla muchísimo que va a tener su propio Netflix. Este tipo de rumores por supuesto que inundan la red. Los analistas, como vimos ayer, también dicen eso. Entonces está toda la mesa servida para que Apple llegue e instaure su nuevo servicio de streaming. Así que ese día seguramente hablarán mucho de eso y tal vez nos presenten alguna novedad de un nuevo dispositivo o de alguna renovación. No lo sabemos, te estaré hablando de él. No traeré resumen, te aviso de una vez, porque Apple siempre me bloquea mis videos de resúmenes de sus eventos. Entonces simplemente no lo haré. Solamente te hablaré a través del recuento de lo que presenten. Así que asegúrate, ya sabes, de estar suscrito por aquí. Vámonos ya con velocidad a la siguiente noticia. Te hablo de Huawei y algo de lo que ya te he mencionado con anterioridad, pero que ahora ya ha sido confirmado nada más y nada menos que por Richard Yu, el propio CEO de la compañía, quien dijo a través de una entrevista que ya tienen listo su sistema operativo Kirin OS. Esta es la alternativa que tienen preparada para Android. Antes quiero señalarte que también Richard Yu aclaró y dijo: nosotros vamos a seguir trabajando con Google y con Microsoft para nuestros smartphones y computadoras, porque son los sistemas operativos populares, y que mientras no sea necesario ellos no utilizarán esta alternativa de Kirin OS, pero la tienen lista por si acaso. Y es que ya sabes que se ha manejado mucho esto de que Google de repente podría decir: no, ¿saben qué? Yo quiero hacer mis propias reglas y si no cumplen esto yo les quito Android, y eso dejaría a los fabricantes a la deriva, menos a Samsung y a Huawei, que son los dos gigantes. Samsung por su lado ya tiene listo Tizen o Tizen, como le quieras llamar, y Huawei por el otro lado ya tiene a Kirin OS, aunque de Tizen ya hemos visto varios smartphones en acción y se ve que funciona bien. Por el lado de Huawei no hemos visto absolutamente nada de este sistema operativo, pero Richard Yu aclaró que funciona tanto en smartphones como en computadoras. Por eso te digo que aclaró que seguirán utilizando también el sistema operativo de Microsoft para sus computadoras. Por supuesto que sería una decisión bastante grave si Huawei de repente decide dejar Android y apostar por su propio sistema operativo, pero repito, solamente lo harán en caso de ser necesario, y un caso así hipotético sería si Google, por ejemplo, les obligara a hacer algo que ellos no quieren y Google se pusiera en plan de: si no hacen esto, yo no los dejo usar Android. Por eso es que estos fabricantes se respaldan bastante bien, ya que han basado todo su éxito prácticamente en el sistema operativo de Google, pero bueno, ya tienen sus alternativas. Y pasemos a la última noticia, ya que YouTube Stories ha recibido una actualización y ahora, gracias a AR Core, que es la tecnología de Android, ya puedes tener máscaras de realidad aumentada al más puro estilo Snapchat o Instagram. Sin embargo, en este caso han dicho que es todavía más avanzada la detección, incluso de labios y más partes de la cara en específico. Incluso si la persona se está moviendo con bastante velocidad, al parecer va a poder mantener una buena detección gracias a su soporte de diversas GPUs. Entonces esto debería traer mejoras a la experiencia
experiencia de los usuarios que están subiendo historias en su cuenta de YouTube. Y además, por ejemplo, dijeron que las máscaras son capaces de proyectar sombras a tu cara o de tener reflejos, por ejemplo, en los lentes. Ahí está un ejemplo donde yo pensé que sí eran sus lentes de la persona, pero no, es una máscara de realidad aumentada. Entonces se ve que su funcionamiento va a estar bastante avanzado, e incluso Google, ya sabes cómo es su estilo, puso disponible para los desarrolladores estas máscaras para que las puedan descargar, probar y ver cómo funcionan, para que ellos puedan desarrollar algunas tecnologías similares. Entonces hemos llegado con esto al final del video. Espero que te haya gustado, ya quedaste muy bien informado de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Nos vemos la próxima.